está Dios cuando tengo que pagar un dinero y no tengo? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Muchas mujeres se hacen la pregunta cuando el marido no está. Amén. Y tienen que luchar por sus hijos. Amén. ¿Dónde está Dios cuando mis hijos me piden que comer y yo no tengo? Yo le voy a decir algo. La Biblia habla de un hombre llamado Job que todo lo tenía. Empiezo a orar y veo cómo la mano de Dios se introduce en los ovarios y saca como una masa negra, como si fuese barro una negro, tinta, algo. Dios. Y yo le dije, está sana. Pastor, se puede decir que su mamá salió en el espíritu, se desprendió del cuerpo. Correcto. Y ella lo vio a usted allá. Me vio a distancia. Y si están conectados en este momento a este programa, es porque Dios los ha puesto. Amén. Hay una bendición para sus vidas. Aleluya. Un evangelista de Dios que se ha enfrentado en una lucha constante entre la vida y la muerte. La muerte lo ha perseguido y él se le ha enfrentado con el poder de Dios y la ha derrotado, enfrentando por años enfermedades como tifo y neumonía, y hasta una mula quiso matarlo. En el día de hoy nos encontramos con la persona aquí de Yaircho Perena, nuestro pastor y evangelista invitado. Bienvenido. Amén, muchas gracias por la invitación, a Dios la gloria y a ustedes por darnos este espacio tan especial como es contar nuestra historia. Nos sentimos muy honrados de su presencia en este lugar. Estamos ansiosos por conocer su historia. Amén. Algo que me ha impactado cuando yo escuché de usted en una prédica fue que un testimonio que ocurrió a edad de 4 años, que usted era un niño de 4 años, Amén, debajo de un palo de coco. Cuéntenos cómo fue esa situación, pastor. Cuando yo tenía 4 años de edad, vivíamos en el monte, mis padres campesinos, y vivíamos en un lugar muy apartado. Mi madre había tenido un aborto y había perdido mucha sangre. Estaba acostada en la cama y en dicho lugar había perdido demasiada sangre, podría decir que más de 10, 15 litros de sangre. Mi abuela es una mujer de fe y ella tenía el aceite ungido creyendo que Dios podía hacer maravillas, porque la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Amén. Mi abuela le untaba aceite en todo su cuerpo y oraba. Y la única oración que ella hacía era que Dios no se llevara a su hija, porque tenía sus niños pequeños. Mi mamá en ese momento, ella dice que sintió que algo la sacó del cuerpo y vio su cuerpo tendido en la cama. Mi abuela llorando porque ella sentía que ya no estaba respirando. Pero a una distancia de donde estaba un niño de 4 años, debajo de un palo de coco. Y dicho niño estaba orando con tanta sabiduría y inteligencia, diciéndole: Dios, nunca te lleves a mi madre. Bendito ella escuchó esa oración del niño y dice que algo nuevamente la aló y la introdujo en el cuerpo. Dios. Respiró y Dios le permitió la vida. Impresionante. Un niño de 4 años. 4 añitos. Y estaba observando todo lo que estaba pasando, era consciente. Amén. En el momento yo no estaba en la casa. Yo salí porque desde niño yo he sido una persona que cuando veo estos episodios, yo decido retirarme y empezar a orar. Desde niños empecé. Estaba retirado de casa, pero yo era consciente que mi madre posiblemente iba a perder la vida. Pero Dios, como Dios es un Dios justo, escuchó la oración de un niño y ese niño soy yo. Eso fue un milagro sobrenatural, Amén, impactante de Dios. Luego de ese milagro, ¿qué otras cosas experimentó usted? ¿Qué otras situaciones así que estaba la muerte cerca? Cuando yo fui muy atacado desde niño, sí, muchas enfermedades, así como usted acabó de decir, tifo, neumonía,
broncomonía. En 3 repetidas ocasiones me dieron eso. Dios me tenía para algo especial en esta tierra. ¿Y la neumonía por cuántos años, pastor? La neumonía, en repetidas ocasiones después del tifo, detrás del tifo venía la neumonía y la broncomonía también. ¿Y usted era internado en el hospital, lo llevaban a algún lugar? Muchas veces me llevaron al hospital del Bagre, Antioquia, donde un médico le dijo a mi madre, porque cuando me llevaban, porque de Puerto Claver hacia el Bagre, la única vía era fluvial, era por agua. Y estando ahí, mi madre mojaba una toalla y me la colocaba encima. Y a los 5 minutos la toalla se secaba. Wow. El doctor, cuando llegó mi madre conmigo al hospital, me dijo, si no hubieses hecho esto, tu niño hubiese muerto calcinado. ¿Cuándo empieza usted en su vida a tener como revelaciones de parte de Dios, como ese llamado misterioso, ese llamado sobrenatural que hablamos Amén. los cristianos? Si hablar de eso, deberíamos de hablar del principio. Sí. Mi madre, desde que yo estaba en el vientre, que ella supo que era niño, ella declaró una palabra. Y ella dijo, será predicador de la palabra a las naciones del mundo. Cuando yo tenía 8 meses a 9 meses, listo para nacer, mi madre se cae y da vueltas conmigo dentro y sencillamente no salí. Y Dios se empezó a glorificar desde el vientre. Amén. Cuando yo tengo 8 años de edad, que estamos viviendo en la finca, en ese lugar, yo tenía algo y digo que fue Dios, porque Dios nos escoge desde antes, desde la fundación del mundo, ¿verdad? Amén. Y cuando estoy ahí a mis 8 años, mi papá tenía una Biblia viejita, una Biblia que no tenía forro, una Biblia que no, sencillamente las hojas, algunas las tenía, algunas páginas no las tenía. Y yo empezaba a leer y a orar todas las noches. A leer y a orar todas las noches. De 8 años ya leía. De 8 años. Yo aprendí cosas que hoy en día me sorprendo, porque a los 8 años yo todavía, sencillamente, no tenía como tanta habilidad, humanamente, ¿verdad? Parece imposible, pero Dios es el que nos capacita. Empecé a leer y a orar. Se puede decir que usted aprendió a leer fue con la Biblia. Con la Biblia. Ya iba a un colegio, a un plantel educativo. Empezamos porque de donde vivíamos era muy lejos, una distancia mucho. Y mi mamá, desde que nosotros crecimos, por así decir, nos lleva al corregimiento de Puerto Claver y ahí empezamos a estudiar. Pero hay algo que yo recuerdo de mi madre, es que siempre me decía, para un buen lector, la Biblia existe. Amén. Amén. Y queremos que nos cuente cómo fue esa infancia, cuéntenos cómo fue esa etapa de su vida antes de llegar a conocer el llamado de Dios. Amén. Bueno, hablarle de mis padres. Nazco en un hogar humilde, sencillo. Mis padres campesinos. Vivíamos en un lugar muy apartado, por así decir, de la civilización, en una vereda. Momentos difíciles que vivimos, todas mis hermanas en casa, momentos de necesidades. Pero creo que Dios siempre estuvo ahí, ayudándonos en todo momento difícil, ¿verdad? Momentos difíciles donde si había para una comida, no había para 2. Dios mío. Momentos difíciles donde lo único que había era ensaladas de ají y plátanos. Eso era lo que comíamos mañana, tarde y noche. Lo mismo. Sí, amén. Dios mío. Mucha necesidad, pero Dios es bueno. Amén. Qué bendición, pastor. Y cuéntenos cómo estaba conformado su hogar, cómo era su relación con su papá y mamá. Cuéntenos. Amén. Mi papá, mi mamá, tengo 3 hermanas. Todos nacimos bajo esa crianza y esa guianza del Señor, guiados por nuestros padres. Crecimos, como ya había dicho, en una humildad, en un hogar bien humilde, sencillo, pero con sueños, metas
y grandes propósitos para hacer en esta tierra. ¿Y a qué se dedicaba su papá? Cuéntenos. Mi padre, toda su vida, hasta el día de su muerte, trabajó la minería. La minería. Sí, yo trabajé con él desde niño, Sí. desde que era un muchachito, trabajé con él en la minería. Eso fue lo que yo vi desde mi infancia. Desde su infancia. Amén. Y cuéntenos, entonces, en medio de esa escasez donde usted vivía, pero usted era consciente de que había un Dios que les proveía cuando tenían ese plato. ¿Cómo era esa situación? Cuéntenos. Amén. Creíamos en un Dios de poder, pero todavía, como éramos niños, no teníamos esa ilusión, ¿verdad? De que Dios existía o de que sencillamente Él iba a proveer. Porque como niños muchas veces no tenemos la ideología, ¿verdad?, de conocer un Dios tan grande y tan real. Pero sí sabíamos que Él cada día nos proveía para nosotros alimentarnos. Se me genera una pregunta. ¿Ustedes en ese momento, ya su hogar, eran cristianos o no eran cristianos? En ese momento, hasta esa altura de los años, ¿verdad?, quien era cristiana era mi mamá. Su mamá. Y mis hermanas, juntamente conmigo. Mi padre todavía no había aceptado a Cristo en el corazón en ese momento. Ok, maravilloso. Y yo quiero que nos cuente cómo fue ese momento en el que usted experimentó su primer momento sobrenatural, que se puede decir un milagro sobrenatural, a edad de sus 4 años, y usted, ese niño de 4 años debajo de ese palo de coco. Cuéntenos cómo fue eso. Amén. Bueno, mi mamá había sufrido una hemorragia porque había tenido un aborto. Y en dicho lugar era muy difícil sacarla a un centro de salud. Sí. Y estando en ese lugar, mi mamá perdía mucha sangre, de 10 a 15 litros de sangre ya había perdido. Y lo único que teníamos a la mano era un aceite ungido. Mi abuela ungía a mi madre y le decía, no te la lleves porque los niños están pequeños. Ay, Señor. Mi madre escuchaba, pero a la distancia escuchaba. Y de momento ella siente que algo la jala del cuerpo y ella ve su cuerpo tendido en la cama, a mi abuela untándole aceite, llorando y orando. Pero hay algo muy especial, que ella mira a la distancia, ve un niño de 4 años debajo de un palo de cocos. Oiga usted eso, debajo de un palo de coco. Pastor, se puede decir que su mamá salió en el espíritu, se En el desprendió del espíritu. cuerpo. Correcto. Y ella lo vio a usted allá. Me vio a distancias. Sí. Y yo en medio de eso, un niño de 4 años, no sé de dónde salió la sabiduría, pero la oración que yo le decía a Dios era, Padre, no te lleves a mi madre. Cuando ella escuchó la oración del niño, dice que algo nuevamente la aló y la metió al cuerpo. Ella volvió en sí, abrió los ojos y lloró. Ese fue un primer episodio en mi vida. Dios, o sea que ella volvió a respirar. Amén. Prácticamente se puede decir que murió en un instante y volvió. Amén. Oh, gloria Ella a había Dios. muerto, pero por medio de una oración de un niño, ella volvió a la vida. Y ese niño era usted. Ese niño era yo. Oh, Amén. gloria a Dios, Padre, dando vida al Señor Amén, ahí a amén. través. ¿Y usted se arrodilló? ¿Cómo? ¿Se Yo acuerda? estaba arrodillado, Arrodilladito. Qué bendición. con un muchito pequeño, rotico, y un suéter viejito, pero la oración fue efectiva. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Eso es Amén. lo que dice la Que palabra. más que un corazón justo de un niño de 4 años. Amén. Qué bendición. Y cuéntenos cómo siguieron esos episodios entre vida y la muerte con usted a través de esas enfermedades que lo perseguían por años, porque fueron por Amén. años, me dice usted, de tifo, neumonía. Cuéntenos cómo es eso. A mí, a la edad de 6, 7 años, me empieza a dar tifo y broncomonía. Dios mío. Enfermedades tan fuertes que son de muerte cuando no son tratadas a tiempo. Y en medio de todo eso, mi mamá siempre ha sido una mujer de fe. Amén. Cuando nos dirigíamos a los centros de salud, hospitales del Bagre, Antioquia, siempre mi mamá ha creído en Dios. Amén. Y ha creído en el Dios de los milagros. Aleluya. Cuando en un momento de esos episodios de enfermedad, mi madre, cuando me lleva en la chalupa
hacia el bagre. Ella moja una toalla, me la pone y a los 5 minutos ya la toalla estaba seca. Porque el tifo es una enfermedad muy fuerte, que es una fiebre muy alta. Cuéntenos, ¿y cómo fue en su infancia esas experiencias con Dios? ¿Usted Amén. ya tenía experiencias con Dios? ¿Tenía sueños, algo así, o sentía un llamado? Cuéntenos cómo fue esa situación. Okay. Desde mis 8 años empecé a estudiar la Biblia. Sí. Empecé a orar. Dormíamos en un tambo, donde dormía yo en una hamaca. Y todos los días oraba, después que venía del trabajo de la minería, con mi papá. Y ahí me arrodillaba a orar. Y empezaba a leer y a orar todas las noches. Un día, como cualquiera, yo me arrodillo a orar. Y empiezo a tener una visión. Desde un niño de 8 años, Dios empieza a tratar conmigo. En medio de la oración, yo empecé a orar. Y fui guiado por el Espíritu a orar por la iglesia donde yo estaba. Empiezo a mirar la visión donde veo una iglesia espaciosa, muy grande, con alfombras, con sillas reclinables. Pero después veo en la misma visión, veo la iglesia actual a donde me congrego, pero en medio de las bancas había un hombre sentado y estaba dormido. Esa es una visión que empiezo a tener desde mi niñez. Pero usted no entendía qué era eso. Yo no entendía, y cuando pude hablar eso a mi pastor en ese momento, él me había dicho que me había comido mucho de frijoles, había comido mucha comida. Ay, y estaba soñando jactancia. Pero yo sabía que era Dios el que estaba mostrando esa condición de la iglesia en ese tiempo. Dios mío, cómo las personas no pueden entender las cosas espirituales, ¿verdad, Amén. pastor? Pero qué bendición que ya usted desde sus 8 años tenía este tipo de experiencia. Amén, así es. Cuéntenos cómo continuó, cómo fue su vida, cómo fue seguir con Dios. Seguir a Dios nunca ha sido fácil para nadie. Para nadie es un secreto. Pero en el camino nosotros tenemos retos que hay que superar. Sí. Y avanzar. En el transcurrir de los años, Dios pone en mí gracia para tocar instrumentos. Qué bendición. Yo a los 5 años, a los 4 años, de 5 años en adelante, yo tocaba en mi iglesia caja, tambor. Sí. Y como era muy pequeño, no alcanzaba las sillas de madera. Y en el púlpito me colocaban y yo empezaba a tocar. Desde ahí Dios empezó a hacer algo en mi vida. Yo antes de predicador fui músico, adorador del Señor. Y empecé a tocar instrumentos, a crecer. Y mientras avanzaba el tiempo, más me gustaba la música, más Dios colocaba sabiduría para aprender a tocar instrumentos. Amén. Apasionado por las cosas de Dios. Amén. Así Qué bendición. ¿Cómo siguió Dios manifestándose en su vida en esos años? Dios empezó a darme más sabiduría, ¿sí? Más conocimiento de todas las cosas. Aprendí a tocar varios instrumentos. En mi iglesia, como las iglesias en estos últimos tiempos, se carece de músicos, de adoradores. Y yo empecé a tocar el piano. Después de tocar la caja, empecé a tocar el piano. Adoré con mi hermana Cindy, que es la mayor. Y empezamos a tocar instrumentos. Cuando ya yo entro a estudiar, los amigos me decían el pastor. Me decían, ahí viene el pastor. En el bachillerato. En el bachillerato. Okay. Ellos me decían el pastor. Sí. Y muchas personas se jugaban conmigo de esa manera. El pastor. A veces a mí me daba pena porque me decían el pastor y yo dije, yo no soy ningún pastor. Y mucha gente en mi colegio, muchas profesoras, alumnas, compañeras de estudio, me decían, Yair, yo tengo un dolor de cabeza, tú eres cristiano, ora por mí. Y yo en medio de eso, yo decía, Dios, opera, colocaba mi mano y el dolor se iba. Wow. Pero a la adolescencia, muchas veces, como muchos jóvenes, no entendemos el propósito de Dios. Sí. A esa altura, lo que nos gustaba era salir a tocar, salir a recochar, por así decirlo, ¿verdad? En ese ámbito de la palabra, pero sencillamente no había entendido el llamado como tal de parte de Dios en mi vida.
Podemos decir que en esa edad de adolescencia, el querer ser visto, el querer mostrarse, ¿cierto? Porque están desarrollando su personalidad. ¿Qué tipo de cosas hizo como para estar en ese deleite de joven? Cuéntenos. Nosotros vivíamos en Puerto Claver, nos desplazamos al municipio de Nechí, Antioquia. Ahí yo empiezo a estudiar en la Casa de la Cultura. Sí. Empiezo a aprender a tocar más instrumentos sí. de viento, como son el clarinete, la trompeta, el trombón, instrumentos percusivos. Empiezo a estudiar y en medio de eso, en un trance de mi vida, me dejo guiar por eso, ¿verdad? Entro a un momento de mi vida donde lo que quiero es estar en conciertos, estar en presentaciones, pero muchas veces a lo de Dios lo había dejado a un lado. O sea que tocabas en la iglesia, pero también tocabas en la casa. Correctamente, amén. Se puede decir que fue un momento como de desprenderse un poquito del plan que Dios tenía en tu vida. Amén, así es. ¿Cuántos años duró en ese proceso y cómo fue el volver otra vez a enfocarse en Dios? ¿Qué sucedió ahí? A mis 18 años yo empecé a tocar instrumentos. Recuerdo que mi pastor, teníamos una presentación en la ciudad de Medellín y tocábamos música secular. El pastor nos ve por la televisión. Dios mío. Y nos llama y nos dice, desde hoy están en disciplina. Y cuando estamos allá, que yo regreso, que yo me doy cuenta de eso, una mujer tiene un sueño conmigo. Una mujer ve que yo juego con un lingote de oro. Sí. Lo tiro, lo agarro, lo tiro, lo agarro. Yo aprendí que ese era el llamado que Dios había puesto en mi vida. Un lingote de oro. Un lingote de oro. Dios mío. Y empezaba a jugar con él. A jugar. Y no entendía por qué. Pero Dios me hizo entender a través de la boca de mi madre que estaba desperdiciando tiempo valioso en otras cosas y no en Dios. Aquí lo fundamental, Leonis, y a las miles de personas que nos van a mirar, es que muchas veces como jóvenes nos desenfocamos. Sí. Pero siempre hay una madre que nos hace nuevamente entrar al camino del bien. Qué bonito, ¿verdad? Dicen que el amor de madre es como el amor de Dios, como Amén. Dios aquí en la tierra. Amén, así es. Qué maravilloso. Entonces te volviste a enfocar otra vez. Me volví a enfocar a mis 20 años. Y desde ese momento yo empecé a buscar a Dios. Sí. Empecé a buscar a Dios. Recuerdo que yo entré en 21 días de ayuno. Sí, qué impresionante. Buscando de Dios. 21 días de ayuno donde Dios empezó a revelarme muchas cosas. Yo en ese trance, yo decido unirme en un noviazgo con una persona, con una joven. En ese momento del tiempo buscando de Dios, me dejé de guiar muchas veces por los sentimientos. Estando a mis 22 años, estando con esa novia que yo tenía en ese momento, yo caigo en pecado. En ese momento. Decir que es un fracaso en la vida ministerial. Amén. Eso fue un fracaso en nuestra vida espiritual y ministerial. Sí. Pero soy de los que digo algo, que para que el odre pueda retener el vino fresco, sencillamente hay momentos que tiene que romperse. Entendí esta palabra, que el vino nuevo se guarda en odres nuevos. Amén. Y estando ahí, yo caigo, me dan mi tiempo de condena, como digo. De disciplina. Entro en búsqueda, la relación se termina y yo empiezo entonces a enfocarme en Dios de alma, mente y corazón. Le pregunto, pastor, ¿qué sentía en ese momento? Su corazón, me imagino que estuvo destrozado, sus emociones. Amén. Y yo me imagino que hubo como esa decisión entre seguir y casarse con la muchacha o inclinarse por el ministerio en Dios, ¿cierto? Okay. Era como, yo me imagino como ese dilema. ¿Usted qué dice? ¿Cómo se sintió? Yo me sentí devastado porque ya Dios había mostrado que sencillamente yo iba a caer. Pero yo no entendí. Pero cuando todo esto sucede, yo me levanto. Sí. Yo me levanto a buscar de Dios. Tiempo, pastor? A los 22 años, a los 23 años, esa relación se termina
Y a mis 23 años yo empiezo entonces a centrarme más en Dios, a buscar de Dios, a predicar a las almas, que lo único que cambiaba era Jesús de Nazaret. O sea, se volvió a levantar. Me levanté. Y usted siente que, ahí va la pregunta que le quiero hacer. Amén. ¿Cuándo fue ese día en el que usted sintió y decidió y dijo, yo he sido llamado para esto, no he sido llamado para otra cosa? Amén. Te voy a fue ese responder momento? esa pregunta. Y es un día en la madrugada que yo estoy orando a Dios. Un ángel se para al lado de mi cama y me dice, Yair, yo te llamé para predicar. Dios mío. Yo entro a un tiempo de búsqueda. Yo entré en 3 meses de ayuno y de vigilia. Y en los últimos días de esos 3 meses, yo cruzaba. Hacía 3 días cruzados, 2 días cruzados, 4 días cruzados. Y Dios empezó a mostrarme y a revelarme. Pero tuvo el mismo Dios que aparecerse, enviar a su ángel a guiar. Cuando Él llega y me habla esa palabra, yo me levanto. Y le creí a Dios y hoy por hoy estoy predicando la palabra del Señor. ¿Nos puede repetir cuál fue la palabra que le dijo el ángel? El ángel me dijo, levántate porque yo te he escogido para predicar la palabra. Gloria a Dios, qué bendición. Amén. Y desde ahí su ministerio se levantó. Desde ahí a mis 23 años se levantó el ministerio. Un ministerio de liberación, un ministerio de milagros, un ministerio de restauración, de consejería. Dios empezó a tratar. Muchos jóvenes llegaban cautivos en diferentes etapas del pecado y se acercaban a mí a pedirme consejo. Y yo empecé a ayudar a esos jóvenes, también jóvenes que habían caído, claro, pero el poder de la palabra fue quien les ayudó a levantarse también, así como yo me levanté. Claro. Bueno, entonces debido a esa experiencia que usted tuvo, usted se llenó como de herramientas, ¿verdad? Amén, amén. Para decirles cómo iban a salir de esa situación. Amén, así es. Porque hay cristianos que caen en pecado y hasta ahí llega ese ministerio y se muere, porque a veces hasta la misma iglesia se encarga de juzgar y aplastar, pero amén, es maravilloso y para mí es impactante, no sé, para los que nos están viendo, cómo se levantó usted y al contrario de quedarse aplastado y terminar su ministerio, es ahí donde comienza. Amén, eso amén. Es impactante. Te cuento esto, que cuando caímos porque yo no caí solo, caímos ella y yo, me vino una persecución. Sí. El pastor, mucha gente, claro, venció a una persecución. Yo llegaba y la gente se retiraba. La gente empezó a hablar, a criticar. Yo por 3 meses me encerré y le empecé a creer a Dios, a buscar a Dios en ayuno y oración todo el tiempo. Claro, esto se da porque usted era una persona muy visible. Amén. Estaba en toda la iglesia. Amén, amén. Dios bendito. Entonces, cuéntenos, hasta esta edad, ¿cuánto tiempo lleva de ministerio? Hasta este tiempo, hasta mis 28 años, recorriendo el ministerio, tengo más de 7 años. 7 años. Recorriendo Colombia y pronto fuera de Colombia, si Dios nos lo permite. Qué bendición, muy bien, amén, pastor, lo felicito, qué amén, alegría. Cuéntenos, entonces, actualmente en su ministerio, a partir de ahí, de esos 22 años para acá, ¿verdad? Ha sido un ministerio que va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y usted siente que va creciendo y cada vez lo llaman de lugares porque el amén, poder de Dios se glorifica. Queremos que nos cuente cómo se ha glorificado el Señor en ese ministerio. ¿Cuáles han sido esos milagros más relevantes donde podemos decir que son milagros que son de vida? Cuando el diagnóstico médico dice muerte, Dios a través de usted con su poder dice es vida. Amén. Yo empiezo a predicar la palabra del Señor. Un día un pastor me llama y me dice, Yair, yo quiero que vengas a una cruzada de milagros conmigo. Y yo le dije, pastor, ¿usted está seguro? Y él me dijo, claro que sí. Yo en ese tiempo empecé un tiempo de búsqueda, no dormía, orándole a Dios por una palabra de vida. Amén. Llegué a cierto lugar que me reservó el nombre y empezamos a predicar, empezamos a anunciar las buenas nuevas. Algo que le dije a Dios antes de empezar el ministerio fue que si Él me llamó a ser evangelista, a ser predicador, primer punto, que las almas se convirtieran. Amén. Segundo, que los cautivos fueran libres. Amén. Y tercero, que los enfermos fuesen sanos. En ese
momento de cruzada. La primera noche se convirtieron 4 almas para el Señor. Una mujer tenía quíster en los ovarios y se lo sentía. Y le dije, tóquese. Y cuando se tocó, ya no existía. Una mujer tenía las muelas, las tenía dañadas. Oré a Dios y Dios les calzó las muelas en platino. Wow, qué impresionante. Dios empezó a hacer un milagro. Una mujer tenía una pierna corta porque la fiebre, le había dado una fiebre maligna y una pierna izquierda estaba más corta que la derecha. Dios. Y yo solamente le dije, ¿usted cree en Dios? Ella me dijo, yo creo en Dios y lo he estado esperando por mucho tiempo. Oiga eso. Lloré, la senté en la silla y solamente le dije, el Dios que estaba con Pedro también está conmigo. La pierna izquierda creció y se niveló como la derecha. Aleluya, Dios gloria a Dios. empezó a hacer milagros. Sí. Dios empezó a hacer muchas cosas especiales. La cruzada termina con 15 días, pero también con 8 almas convertidas y muchos milagros. Hay un milagro que me impactó. Gloria a Dios. Porque una mujer, el médico le había dicho que el tímpano derecho ya no servía. Pero en medio del mensaje Dios me revela un tímpano nuevo. Y ella dijo, yo soy esa mujer. Yo le coloco la mano en el oído y ella empieza a escuchar. Me alejo y le dije, ¿usted escucha? Y me dijo, fuerte y claro. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Se podía decir que son milagros creativos. Milagros creativos. Amén. Prodigios. Qué bendición. Amén, amén. Qué bendición, pastor. Me gusta mucho todo eso que Dios viene haciendo con su ministerio. También he observado, yo lo veo por las redes, por su Facebook, que usted hace en vivo, se hace un programa que se llama Derribando Fortalezas. Derribando Fortalezas, y hay otro que se llama De repente de Dios. De repente de El de Dios. repente de Dios. Me encanta. Cuando tengo la oportunidad me conecto. Amén. Y estoy ahí atenta. Cuénteme, en estos programas que usted ha hecho por las redes han surgido milagros, ¿cierto? Amén. Cuéntenos, por ejemplo. Por ejemplo, una mujer un día tenía un hematoma en el seno izquierdo. Y un seno estaba más grande que el otro. Tenía una masa muy grande. Y el médico, la única solución que le daba era que debía de cortarse el seno y colocarse una prótesis. Pero ella ese día le creyó a Dios. Ese día, yo siempre en las redes sociales le digo a la gente, comparta la transmisión para que sea de bendición a otra persona que está necesitando una palabra. Sí. Cuando ella le comparte la transmisión, una hermana de ella se conecta. Y yo estoy orando por milagros creativos. Y ella dice que se colocó la mano en el seno y desde el cuello hasta la planta de los pies sintió un calor, sintió un fuego. Sí. Y ella empezó a temblar, soltó el teléfono y empezó a llorar. Cuando ella termina de llorar, de temblar, coge el teléfono nuevamente y se mira el seno. Para su mayor sorpresa, el seno estaba como el otro. Gloria a Dios. O sea, el tumor había desaparecido, la masa se había ido y el seno quedó como el otro. Había recibido Ella me dijo, pastor, yo no le envío una foto porque sería descortés de mi parte, pero le digo en el nombre de Jesús que ya el milagro fue hecho en el nombre de Jesús. Qué bendición. Milagros como ese ha transcurrido. Hay un milagro que a mí me ha impactado y me ha abierto las puertas a Estados Unidos. Una mujer tenía cáncer en los ovarios. Estaba en la Ciudad de México, en el país de México. Sí. Y la mamá me llama y me dice, hermano, yo quiero que usted ore por mi hija. ¿Qué tiene su hija? Mi hija se está muriendo, tiene cáncer en los ovarios. Yo solamente le dije, ¿usted cree en Dios? Ella me dijo, yo le creo a Dios. Amén. Entonces yo le dije, el cáncer se va a destruir. De México la llevan a Estados Unidos, a Denver, Colorado. Estando ahí, los médicos seguían diciendo que tenía cáncer, que había que introducirla al programa de quimioterapia. Pero ella me llamaba llorando, me escribía llorando, y yo siempre le decía, Dios está obrando. Amén. Una tarde, a las 3 de la tarde, empiezo a orar y veo cómo la mano de Dios se introduce en los ovarios y saca como una masa negra, como si fuese barro, Barro una negro. tinta, algo. Dios.
Y yo le dije, ¿estás sana? Ella ese día me dice, tengo algo que contarle. Aquí vino una doctora que el sol de hoy no la conoce nadie, pero vino y dijo que había que hacerle un último examen para descartar todo y empezar a hacer las quimios. Desde ese momento, ella las mete a las dos al lugar, al consultorio, y la doctora, cuando agarró el examen, se sentó en la silla y se echó para atrás. Y la palabra que le salió de la boca dijo, no puede ser. Ella se asusta porque cuando se habla de cáncer se habla de muerte. Sí. Y más en los ovarios. Y volvió a ver y a leer y dijo, no puede ser. No puede ser que, le preguntó la hermana, su hija no tiene cáncer. Había un ovario que estaba obstruido y el cáncer estaba haciendo metástasis en todo el cuello uterino, la matriz. Pero dice que el examen lo hicieron 2 veces y el cáncer no aparecía. Aleluya. Dios había hecho el milagro. Gloria a Dios. Ella estaba delgada. Y yo le dije, el milagro que va a ocurrir, ya Dios empezó a hacer uno. Pero el segundo milagro es que ella va a subir de peso. Ella le dijo, yo lo creo, profeta. Amén. Y ella me dijo, le cuento que mi hija está subiendo de peso. Si hay una foto de antes y el después, no la conocemos porque hoy en día está sana para la gloria del Señor. Qué bendición, amén, pastor. Qué maravilloso es el Señor. Entonces vemos que hacer estos programas por las redes es para bendición, es para que el amén. Evangelio de Dios se expanda, ¿verdad? Amén. Qué aleluya. Bendición. Muy bonito ese testimonio, muy lindo. Cuénteme, pastor, y aquí en Colombia también han surgido eventos así de milagros por las redes. Amén. Muchos Usted milagros. me contaba que había una señora de Majagual. Amén. Cuénteme. Una joven. Sí. Una joven me dice, un día se conecta como cualquier persona en los programas. Sí. Y yo le veo en mi espíritu el apellido. Y yo le digo, aquí una persona conectada. En ese día había más de 150 personas conectadas. Y yo no podía ver el nombre. Porque hay gente que dice, no, fue que él vio el nombre. No, es que cuando Dios revela, Dios es preciso. Amén. Yo vi el apellido y le dije, el hogar de esta mujer está destruido, pero Dios lo va a restaurar. Amén. Ella había perdido a su hijo a la semana 27. Por perder a su hijo, el hogar se había destruido y ella estaba viviendo en Majagual. Es una joven muy querida. Y un día como cualquiera, ella me escribe y me dice, yo soy esa mujer. Yo perdí mi hogar, perdí mi hijo, el embarazo, todo lo perdí y por causa de eso perdí mi matrimonio. Yo le dije, el hogar va a ser restaurado. Dios empezó a tratar con el corazón del esposo y ella se regresa a Caucasia, de Majagual a Caucasia. Un día como cualquiera me escribe y me dice, pastor, estoy en Caucasia. Yo le dije, vas a tener un hijo. Pastor, no se burle de mí. Vas a tener un hijo y va a ser niña. Ella se sorprende y empieza a llorar. Como a los 3 meses me manda una prueba de embarazo que salió positiva. Y cuando se hizo la ecografía, para la mayor sorpresa, es niña. Porque Dios es bueno y Dios es especial. Así como ella, mucha gente, mujeres que nunca han tenido hijos. Una mujer de Argentina no había podido tener hijos porque tenía problemas en el cuello uterino, en la matriz. Y Dios, por medio de una transmisión, Dios hizo un milagro. Y Dios hoy en día tiene un hijo. Dios le permitió tener un hijo. Amén. Aquí en Colombia, Dios se ha glorificado mucho. Le voy a contar esto para que mucha gente que nos va a ver crea en el poder de Dios. Amén. Un día estoy predicando. Sí. Y en medio del mensaje yo dije, va a caer escarcha dorada en las manos. Aleluya. Usted puede entrar a mi página y puede verlo. Y ella me dijo, pastor, me limpié la mano, me la lavé y la escarcha seguía en las manos. Yo le dije, es una señal de que la provisión de Dios siempre va a estar. Amén. Una mujer de Zaragoza, Antioquia, una mujer en Bogotá, les cayeron escarchas. Dios se glorificó de una manera especial.
Así hay demasiados milagros por contar. Amén. Gente que ha sido sana, gente que ha sido libre, gente que estaba más bien durmiendo en las calles. Y por una palabra, Dios los tiene hoy en día con una compañía y siendo bendecidos. Qué bendición, pastor. Qué Amén. bendición. Para mí siguen siendo milagros de vida, que dan Amén. vida. Porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. O sea Aleluya. que Dios está dando vida en abundancia a través de su ministerio. Amén. Así Podríamos es. llamar que su ministerio es un ministerio que da vida Amén. de parte Así de Dios, es. obviamente. Maravilloso. Cuénteme cuáles son actualmente se le han abierto puertas, cuénteme hacia dónde tiene invitaciones, cómo es su agenda, cómo es todo esto. Amén. Bueno, hasta el momento, a todos los lugares salgo con mi esposa, soy casado con mi hijo, y Dios nos abre puertas a diferentes partes de Colombia. Sí. Ahorita tenemos unas puertas abiertas para el extranjero, como países como Honduras, como Ecuador, como Perú, Bolivia, Bendición. donde Dios está abriendo puertas. Amén. Y sabremos que Dios, a todo lugar, Dios se va a glorificar. Amén. Recorriendo partes de Antioquia, recorriendo partes de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, y todas estas zonas Dios nos tiene predicando la palabra, diciéndole a la gente que si no hay solución humanamente, hay uno que da solución, su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Pastor, hasta el momento estamos muy contentos con todo lo que nos ha contado acerca de su ministerio entre la vida y la muerte. Amén. Quiero hacerle una pregunta, basado en que su ministerio es para dar vida, ¿cierto? En el nombre de Jesús. ¿Qué tiene usted para decirle a esas personas que en estos momentos se encuentran viviendo una situación económica de escasez, de miseria, de abandono o de momentos como los que usted experimentó en su infancia? Cuéntenos. Amén. A esas personas que nos van a mirar, a las miles de personas que van a estar pendientes de esta entrevista, yo tengo que decirle lo siguiente. Yo creo en los procesos, creo en los desiertos, pero creo en el Cairo y en la bonanza de Dios. Aleluya. Los momentos difíciles van a venir, los momentos duros también, pero Dios todo el tiempo no te va a tener oprimido. Todo el tiempo no te va a tener en una escasez. Amén. Todo el tiempo Dios no te va a tener en un momento de ruina, de miseria. Gloria a Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios en su palabra dice, yo soy el dueño del oro y también de la plata. Gloria El que a Dios. confía en Dios nunca queda en vergüenza. La Biblia dice que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquellas personas que pasan el momento difícil, aférrense a Dios, confíen en Dios, y la fe es necesaria para todo momento difícil. Gloria a Dios. O sea que usted puede decir que los momentos no se pueden evitar, pero con la fe en Dios llega el tiempo en que eso pasa. Amén. Qué bendición. Dando vida, ese ministerio usted que se llama Dando Vida, Amén. hemos decidido decirle que sí a Jesús. Entonces, las personas que se encuentran con un diagnóstico médico, con un dictamen que parece ser que ya no hay más solución, que es un final, que han dicho, ve, tú tienes un cáncer, ve, tú tienes VIH, o ve, ya no hay más tratamiento, esta enfermedad incluso no tiene nombre. ¿Qué tiene usted para decirle, pastor? Cuente. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús es la solución para toda enfermedad. Por las llagas de Él fuimos todos curados. Y si así como Dios sana de cáncer, de diabetes, de VIH, Amén. con muchas personas, también lo puede hacer con aquella que está enferma. Aleluya. Solamente Dios pide del ser humano una sola cosa, y es que creen en Él. Creer que Él tiene el poder para hacer cosas grandes en la vida del ser humano. Aleluya. La fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree que existe Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Una persona enferma
las miles que me van a mirar, si estás enferma, créele a Dios. Dígale. Créele a Dios. A todas las que me van a ver, a todas las que me van a mirar en esta entrevista tan especial hoy, créele a Dios. Por más grande que sea la enfermedad, por más grande que sea el problema, por más grande que sea la necesidad, hay un Dios más grande que toda dificultad. Me encanta esto que voy a decir, y esto va a fortalecer la fe de mucha gente. Nunca en la Escritura, aquellos que leen la Biblia, nos encontramos que David nunca le llamó gigante a Goliat. ¿Por qué? Porque David sabía que el gigante estaba con él. Amén. Si Dios está en tu casa, tú eres más que vencedor. Si Él habita contigo, la enfermedad no será un problema, la deuda no será un problema, las necesidades que hayan en casa no va a ser un problema, porque Dios es el que va a suplir, va a sanar, va a libertar y va a bendecir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra de maravillosa, palabra fuerte. Siento la presencia de Dios aquí en este lugar. Amén. Y siento que Dios, a través de su palabra, pastor, está llenando de fe a esas personas que nos están viendo. Amén. Y Aleluya. si están conectados en este momento a este programa, es porque Dios los ha puesto. Amén. Hay una bendición para sus vidas. Aleluya. Qué bendición, aleluya, qué gloria, qué fuego, ¿cierto? Amén. Qué bendición. Pastor, ahora voy a otro grupo de personas que quiero que usted les dirija un mensaje a través de su experiencia con Dios. A esas personas que se encuentran en una situación en disciplina, en ese anonimato o en ese estancamiento, que muchas veces creen que ya hasta ahí llegó su ministerio, hasta ahí llegó ese llamado. Ok, Dios me ha hecho un llamado, pero yo en estos momentos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ni siquiera soy cristiano. Algunos ni siquiera están dentro de las iglesias porque se han ido, porque el enemigo en algunas situaciones le dice, ve, es más fácil que te salga, porque ya los evangélicos te dicen que tú no eres santo y se te quitan como que de lado porque estás en disciplina, como usted me contaba en la situación cuando vivió y como también lo hemos vivido algunas personas. Entonces, ¿qué tienes para decirle a este grupo de personas, pastor? A esas personas que están viviendo ese momento de prueba tan fuerte, difícil, les quiero dar esta palabra. Libro de los Salmos, capítulo 118, verso 13. La Biblia dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Esa es la palabra. La gente es empujada con violencia. Si estás viviendo un momento de prueba, momento de dificultades, de disciplina, y te están empujando con violencia, no es para que mueras, sino para acercarte al propósito divino de Dios. Amén. Hay cosas que nosotros en el momento no vamos a comprender, pero cuando entramos en el desierto, como dice Oseas, y te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí, es momento de nosotros entender, aleluya, es momento de nosotros entender que aún en el desierto Dios trata con nosotros. Aún en el momento de disciplina, tú empiezas a amar más a Dios. Amén. En ese momento difícil. Aquellos que tienen un ministerio que todavía no han empezado a fluir, yo les invito a que se acerquen a Dios. Porque hay gente que todavía no está en Cristo, que tiene visiones, que tiene sueños y que Dios les habla. Yo le invito a cada uno de ellos que se acerquen a Dios. Gloria a Dios. Para que vean el poder de Dios en acción en sus vidas. Santo. Porque el que nos escogió y quien comenzó la buena obra, la perfecciona y la va a terminar en nuestra aleluya. vida. Gloria a Dios. Qué palabra de poder, qué palabra de autoridad, pastor. Y cuéntenos, ¿cómo es ese acercarse a Dios para que lo tengan en claro estas personas? Amén. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué cosas hacía usted cuando se levantó? Cuando yo me levanté, amén. Cuando yo me levanté, yo en primer lugar, lo que hice fue creerle a Dios. Amén. Que yo no fui llamado para estar en el suelo. Amén. Yo fui llamado como las águilas. Amén. Para remontarme en las alturas. Porque hay momentos en nuestra vida que nosotros volamos bajito, pero Dios nos quiere en las alturas. Amén. Que es buscar a Dios, acercarnos a Dios, entrar en un tiempo de búsqueda, de ayuno, de oración, de congregarse. Amén. Porque hay momentos que dicen, no, yo no me congrego. No, la Biblia dice que no hay que dejarnos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. El acercarnos a Dios, la Biblia dice muy claramente
Si te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Aleluya. Eso dice Dios. Gloria a Dios. Y eso les digo a las miles de personas, que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Porque cercanía a Dios trae parecido a él. Mientras más pases con Dios, más te pareces a él. Wow. Repita eso, pastor, por favor. Amén. ¿Mientras qué? Mientras más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a él. Porque cercanía a Dios trae parecido a él. Momentos de intimidad. Momentos de intimidad, de búsqueda. A solas, Amén. ayunos, oraciones. Habrá momentos que Dios te va a decir, vete, apártate a un lugar solo. Y ahí te voy a hablar. Amén. ¿Por qué? Porque el ruido de los problemas no va a ser posible escuchar la voz de Dios. Amén. Pero cuando te apartas solo o sola con Dios, entonces tú empiezas a experimentar algo que nunca has vivido. Amén. Gloria a Dios. El conocer a Dios. Amén, aleluya. El conocer cómo se mueve, el conocer cómo opera y cómo lo va a hacer, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios, pastor. Cuéntenos, ¿en dónde lo pueden a usted localizar? ¿Dónde se pueden contactar con usted para una oración? Para llamarlo a una prédica, para estar en contacto con usted. Amén. Yo en el momento tengo una página de Facebook que es Evangelista Yairicho Pereira Tolo en Facebook, y también en Instagram y también en TikTok. Ahí estamos predicando la palabra del Señor. Soy muy abierto a las personas. Mucha gente diariamente, si yo mostrara mi WhatsApp, se daría de cuenta que hay gente que me escribe de todas partes del mundo. Un día, esto va a sonar chistoso, pero un día me escribió una mujer de Corea, pero como mi teléfono en ese tiempo no tenía un traductor, no supe qué fue lo que me dijo. Yo le dije a Dios que tomara control. Si ella necesitaba oración, que Dios operara. Pero de todas partes me escriben pidiendo oración, pidiendo milagros, restauración, y mucha gente necesitada. Hay algo que le quiero decir a las personas. Cuando estamos necesitados debemos de ir al lugar correcto. Amén. La Biblia dice que una viuda, su marido había muerto, y aquel acreedor que ella le debía dinero, le iba a quitar los hijos. Pero ella fue donde el profeta Eliseo. Amén. Y le dijo, ¿qué tienes en casa? Una vasija de aceite. Amén. Enciérrate y del aceite echa. Aleluya. Y ella hizo conforme a la palabra. Sí. Si no las tinajas, cuando regresó el profeta le dijo, vende y paga lo que debes, y de lo que quede, vivir de eso. Qué bendición. El acercarnos a Dios nos va a traer un beneficio. Gloria a ¿Cuál va a Dios. ser el beneficio? Que por más grande que sea el problema, tenemos a alguien que nos ayuda. Amén. Que si estamos enfermos, tenemos un médico por excelencia. Aleluya. Que si estamos en las cárceles, tenemos abogado. Se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tienes en casa? Esa es una pregunta Amén. contundente. Ayer meditaba Gloria en a esta Dios. palabra y le decía a alguien, ¿qué tienes en casa? Como la Aleluya. vida. A veces el aceite que tenemos en casa son unas gallinas. Pues véndelas. Amén. Qué bendición, pastor. Qué palabra tan hermosa, maravillosa. ¿Qué más tiene por decirnos? Les quiero decir, porque sé que mucha gente nos mirará Sí. y está necesitada. Amén. Y se pregunta, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Aleluya. Muchas veces me hice esa pregunta. Amén. Muchas mujeres se hacen la pregunta cuando el marido no está Amén. y tienen que luchar por sus hijos. ¿Dónde está Dios ¿Dónde está? cuando mis hijos me piden que comer y yo no tengo? ¿Dónde está Dios cuando tengo que pagar un dinero y no tengo? Yo le voy a decir algo. La Biblia habla de un hombre llamado Job que todo lo tenía. Hombre recto, correcto, delante de la presencia de Dios. Amén. Pero dice textualmente que Satanás envidió lo que Job tenía. Y le dijo, ¿acaso Job sirve a Dios en balde? Quítale todo lo que tiene y verás cómo va a maldecir tu nombre. Dios le permite todo esto. Job pierde a sus hijos, pierde las yuntas de buey, el dinero, la finca, todo se cae, se destruye. Él cae en una enfermedad fuerte. Pero la Biblia dice que ni aún así Job dijo algo en contra de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto?
que el momento de aflicción vendrá, pero Dios siempre va a estar. Amén. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días. Y por más grande, lo vuelvo a reiterar, el problema más grande es nuestro Dios. La necesidad no puede ser más grande que tu Dios, Amén. sino el Dios que tú le sirves. Aleluya. Aunque el principio sea pequeño, tu postrero será grande. Recibo esa palabra, gloria Aunque a lo Dios. pequeño ahorita en las manos tuyas Sí, lo ves pequeño, pequeño. pero en las manos de Dios todo se convierte Grande. en grande. Aleluya. Amén. Amén. Recibo esa palabra, pastor. Qué bendición. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Hasta yo siento el fuego aquí de la presencia de Dios y recibo esa palabra. Siento que Dios me ha hablado a mi corazón en este Amén. momento. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Que Dios bendiga este programa. Que Dios bendiga a todos los directivos. Que Dios bendiga a cada persona que nos va a ver. Que cada palabra que ha salido de nuestra boca sea de bendición. Si alguno ha estado enfermo, que Dios opere sanidad. Si alguno ha estado triste, que reciba consuelo en el nombre de Jesús. No se les olvide conectarse a nuestro canal de canciones cristianas, ARM Studio, y nuestra nueva canción que estamos disfrutando en estos momentos, escucharla, se llama El Fuego de tu Amor. Canciones que son para Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Sigan allí conectados, disfruten, vayan escuchando estas canciones. Y si no se han visto nuestra última producción en películas que se llama Murmuraciones, aquí les voy a dejar para que sigan y se conecten y las vean. Murmuraciones es una película cristiana jocosa, de que da mucha alegría, mucha comedia, pero trata un tema real que se está viviendo actualmente en las iglesias, como lo son las murmuraciones y la convivencia dentro del evangelio. Bueno, en este programa Tu Historia, muchas gracias por estar ahí conectado. Les habló su servidora, amiga Leonis Herrera. Dios les bendiga. Chao, chao.